traición, sueños y poder en la historia de José. Con un don que pocos comprendían. José veía lo que los sueños revelaban. Interpretar sueños sería su don. Y también su camino hacia la traición, la esperanza y la grandeza. Esta es la historia de José, el intérprete de sueños. José era un joven de 17 años, hijo de Jacob y Raquel, y el favorito de su padre. Jacob lo amaba profundamente y le había regalado una túnica de muchos colores, una prenda brillante y hermosa que lo distinguía de sus hermanos. Cada día, cuando José caminaba entre los rebaños de ovejas y cabras, sentía la mirada de sus hermanos sobre él, mezcla de celos y resentimiento. «Mira a ese chico», murmuró Simeón a Leví mientras José se acercaba, siempre creyéndose mejor que todos nosotros. «No lo soporto más», susurró Leví. «Cada palabra que dice nos hiere, cada sueño que cuenta nos humilla». José, ajeno a los murmullos, compartía con entusiasmo los sueños que tenía. «Anoche tuve un sueño», dijo, con los ojos brillando de emoción. «Estábamos atando gavillas de trigo en el campo, y mi gavilla se levantó, y todas las vuestras se inclinaron ante la mía». Los hermanos se miraron entre sí, furiosos. Rubén, el mayor, intentó calmar la situación. «Otra vez esos sueños, José, siempre hablando de que nos inclinaremos ante ti. ¿Acaso crees que eso sucederá?» «No lo digo por presumir», respondió José, inocente. «Es solo lo que vi en mi sueño». Pero los celos crecían como fuego. Judá habló con voz grave. «Este chico no nos deja en paz. Necesitamos hacer algo». Un día, Jacob llamó a José. «Hijo, ve a ver cómo están tus hermanos y cómo cuidan los rebaños en Sicom». José se preparó, abrazó a su padre y tomó su túnica brillante. Caminando por los senderos polvorientos hacia los campos donde sus hermanos pastoreaban. Mientras avanzaba, sentía una mezcla de emoción y nerviosismo, sin sospechar que la sombra de la traición lo seguía de cerca. Al verlo acercarse, los hermanos comenzaron a murmurar entre ellos. Simeón frunció el ceño. «Ahí viene el soñador. Ahora es el momento de hacer algo». «Sí», dijo Leví. «Si lo dejamos vivir, nunca dejará de contarnos sus sueños». Rubén intentó intervenir. «No lo matemos. Podemos arrebatarle la libertad temporalmente. Lo arrojamos al pozo vacío que hay más allá, y luego lo rescatamos». Los hermanos lo rodearon. José, confundido, levantó las manos. «¿Qué están haciendo?». «No, suéltenme». Pero no escuchaban. Con un esfuerzo desesperado, trató de escapar. Pero la fuerza de sus hermanos era mayor. Lo empujaron y cayó al pozo, golpeándose contra la tierra y las piedras. «Esto es un castigo demasiado cruel», gritó Rubén con remordimiento, pero los demás no lo escucharon. «Lo haremos después. Lo sacaré». Mientras José luchaba en el pozo, escuchó pasos acercarse. Eran mercaderes ismaelitas, viajando hacia Egipto con camellos cargados de especias, oro y telas. Judá tuvo una idea rápida. «¿Por qué no lo vendemos? Así obtenemos dinero y nos quitamos este problema de una vez». «Está bien», respondió Simeón con frialdad. «Hagámoslo». Sacaron a José del pozo y lo entregaron a los mercaderes. El joven, asustado y desconcertado, miró por última vez la tierra de su familia mientras lo llevaban lejos. En su corazón, un pensamiento: ¿por qué mis hermanos me odian así? ¿Dónde me llevará este camino? Mientras tanto, los hermanos regresaron a Jacob con la túnica de José manchada de sangre de un animal, fingiendo que había sido devorado. «Padre», dijo Rubén, con voz temblorosa, «José, un animal, lo atacó». Jacob, desconsolado, lloró amargamente, abrazando la túnica como si aún pudiera sentir a su hijo. Sus lágrimas caían día y noche, mientras el dolor y la incertidumbre llenaban su corazón. Lejos, José avanzaba con los mercaderes, atravesando montañas, ríos y desiertos de Egipto. La caravana avanzaba lentamente. Cada paso alejaba al joven de su hogar, pero lo acercaba a un destino
que aún no comprendía. Mirando los paisajes áridos y los atardeceres dorados, pensaban: esto no puede ser el final, tiene que haber un propósito en todo esto. Mientras tanto, en Egipto, Potifar, un oficial del faraón, preparaba su casa para recibir nuevos esclavos y sirvientes, sin imaginar que entre ellos estaba el joven que cambiaría el curso de su hogar y más adelante de toda una nación. José, exhausto, pero decidido a sobrevivir, se preguntaba: ¿cómo voy a adaptarme a este lugar? ¿Qué me espera? La historia de José apenas comenzaba, y aunque la traición lo había derribado, su carácter, su inteligencia y su fe lo prepararían para un futuro que él aún no podía imaginar. Después de semanas de viaje, atravesando desiertos, ríos y montañas bajo el sol ardiente, José finalmente llegó a Egipto. Sus ojos no podían creer la magnitud de aquella tierra en palacios, templos y la riqueza de un imperio que parecía interminable. Los mercaderes lo llevaron ante Potifar, un oficial del faraón, encargado de toda la administración del palacio y de la seguridad de los almacenes del rey. Potifar era un hombre alto, con porte de autoridad, y sus ojos miraban a José con curiosidad, evaluando al joven que traían ante él. «¿Bien?», dijo Potifar con voz firme. «¿Quién es este joven?». «Señor, es un esclavo que hemos traído desde Canaán», respondió uno de los mercaderes. «Es fuerte y rápido. Puede trabajar en la casa o en los campos». José se inclinó respetuosamente, con humildad, pero su mirada no escondía inteligencia. Potifar notó algo diferente en él, una calma serena, como si el joven ya comprendiera algo que otros no. «Llévenselo», ordenó Potifar, «que empiece a trabajar en la casa». Los primeros días fueron difíciles para José. Extrañaba su hogar. Sentía el dolor de la traición de sus hermanos y el abandono de su padre. Pero decidió no rendirse. Observaba todo con atención, la forma en que los sirvientes se organizaban, cómo Potifar daba órdenes, cómo funcionaba la administración de la casa y los almacenes. «¿Quién eres, joven?», preguntó Potifar un día, curioso por su silencio. «Pareces más observador que cualquier esclavo que haya tenido». «Señor, solo trato de aprender y servir con honestidad», respondió José con respeto. «Espero ser útil», Potifar asintió, impresionado. Poco a poco, José comenzó a ganar confianza. Su diligencia y su inteligencia llamaron la atención no solo de Potifar, sino también de los demás sirvientes. Pero la vida en la casa de Potifar no estaba exenta de desafíos. La esposa de Potifar, una mujer de gran belleza y temperamento fuerte, empezó a notar la atención que José atraía con su carácter íntegro y su apariencia impecable. Su curiosidad se tornó en obsesión, y no tardó en acercarse a él con intenciones peligrosas. «Ven aquí, joven», decía ella con voz seductora. «¿Por qué siempre te muestras tan perfecto, José?», firme y respetuoso. La miró a los ojos. «Señora, soy un esclavo de esta casa y debo ser leal a mi señor. Nunca haría nada que lo deshonre». «No seas tan rígido», insistía ella, con una sonrisa que mezclaba amenaza y encanto. «Todos saben que no se puede resistir lo que se desea». José dio un paso atrás, con determinación. «Mi señor confía en mí. No puedo traicionarlo». Su voz era firme, y en ella se percibía una fuerza interna que ni él mismo sabía que tenía. La tensión creció día tras día. La esposa de Potifar comenzó a seguirlo por toda la casa, tratando de atraparlo en un momento de debilidad. Pero José mantenía su integridad intacta, consciente de que cada decisión podía cambiar su futuro. Mientras tanto, Potifar estaba muy ocupado con sus responsabilidades y confiaba cada vez más en José. La gestión de la casa mejoró, los almacenes se organizaron de manera impecable y la productividad aumentó. José, aunque joven y lejos de su hogar, se estaba haciendo indispensable. «Este joven tiene algo especial», decía Potifar a un sirviente. «Lo observo
y parece que todo lo que toca lo mejora. Debemos confiar en él. Pero aquel don, aquella integridad, también despertaba envidias entre otros sirvientes. Algunos comenzaron a murmurar: ese joven, siempre perfecto, siempre obediente. No es justo que reciba tanta atención. José escuchaba, pero no respondía. Sabía que la mejor manera de superar los desafíos no era con enojo ni con celos, sino con paciencia y fe. Cada día mientras trabajaba, también soñaba, recordando sus propios sueños y preguntándose qué significaban, cómo serían interpretados y cómo lo guiarían hacia su destino. Así pasaron los primeros meses. José aprendió Egipto, comprendió la casa de Potifar y mantuvo su integridad frente a la tentación. Lo que parecía un simple trabajo de esclavo se estaba convirtiendo en el escenario donde se forjaría su carácter y su futuro, y donde Dios empezaba a preparar los pasos que llevarían a José desde la oscuridad de la traición hasta la grandeza de un gobernador en Egipto. Los días en la casa de Potifar continuaban, y José se había ganado la confianza de todos por su inteligencia, su diligencia y su honestidad. Cada tarea que le asignaban la cumplía con perfección, y pronto Potifar comenzó a confiarle todas las responsabilidades de su casa y almacenes. Pero no todos estaban contentos. La esposa de Potifar, una mujer hermosa y persuasiva, observaba a José con creciente fascinación. Cada día veía cómo él trabajaba, cómo hablaba con respeto y cómo sus ojos, siempre brillantes, mostraban una calma y determinación que ella no podía entender. José, dijo ella un día, mientras él ordenaba los almacenes, ven aquí un momento. José se acercó con respeto, pero también con cautela. Señora, ¿qué desea?, preguntó, inclinado levemente. Ella sonrió, pero había algo inquietante en su expresión. He notado cómo todo lo que haces en esta casa se hace perfecto. ¿No crees que podrías hacer algo más conmigo? José dio un paso atrás, firme. Señora, mi lealtad es con mi amo. Nunca haría nada para deshonrarlo, ni a usted, ni a él. No seas tan rígido, insistió ella, con un tono que mezclaba amenaza y encanto. Todos en esta casa saben que nadie puede resistirse a lo que desea. José respiró profundo, con el corazón latiendo rápido, y respondió con claridad: mi señor, confía en mí. No puedo traicionarlo. Sería injusto y deshonesto. Ella, frustrada por su rechazo constante, comenzó a tramar un plan. Observaba cada movimiento de José, esperando atraparlo en un momento de debilidad. Pero José era firme, íntegro y más consciente que nunca de que su destino no podía ser arruinado por la tentación de una mujer. ¿Por qué no me escuchas?, dijo ella un día con voz más severa, mientras lo empujaba para tratar de forzarlo. No puedes seguir resistiéndome para siempre. José, con un último esfuerzo de convicción, corrió hacia la puerta y salió. Señora, no puedo hacer esto. Por favor, respete mi decisión. Ese rechazo encendió la ira de la esposa de Potifar. No podía permitir que un esclavo se atreviera a desafiarla. Planeó vengar su orgullo y culpar a José de un crimen que él no cometió. Si no puede tenerme, lo destruiré, murmuró para sí, con rabia contenida. Él pagará por desafiarme. Un día, cuando Potifar regresó de sus asuntos en el palacio, ella lo interceptó, con lágrimas fingidas y voz temblorosa. Mi señor, dijo con dramatismo, José trató de abusar de mí. Intentó tomarme por la fuerza. Potifar, sorprendido y furioso, miró a José, que se encontraba cerca. Sorprendido y confundido. ¿Es esto cierto?, exclamó con voz grave. José trató de explicarse, con desesperación. Señor, no es cierto. Jamás haría tal cosa. Soy leal a usted y a su hogar. No lo hice. Pero la esposa de Potifar estaba decidida. Su acusación parecía firme y convincente. Y Potifar, hombre de acción, reaccionó rápidamente.
Llévenselo a la prisión, ordenó con voz autoritaria, hasta que todo se aclare. No volverá a esta casa. José fue llevado a la prisión del faraón, un lugar oscuro y húmedo, con celdas pequeñas y olor a encierro. Allí, el joven, a pesar de la injusticia, no perdió la fe ni la calma. Sabía que la vida lo había puesto en ese lugar por una razón, aunque aún no comprendiera cuál. En la cárcel, José encontró a otros prisioneros, cada uno con su propia historia de dolor y traición. Entre ellos estaba el copero y el panadero del faraón, ambos confusos por su destino. José, siempre observador, escuchaba y aprendía, pero también compartía palabras de aliento cuando podía. No se desanimen, decía José en voz baja, mientras compartía un poco de pan. Todo tiene un propósito, aunque ahora no lo veamos. Con el tiempo, la fama de José como hombre sabio y justo comenzó a llegar a los oídos de los prisioneros y guardias. Y fue allí, entre barrotes y sombras, donde Dios comenzó a preparar el don más grande de José, a interpretar sueños. Un día, el copero y el panadero tuvieron sueños extraños y perturbadores, y José, guiado por su sabiduría y por Dios, se ofreció a interpretarlos. Su primera interpretación correcta sería el inicio de su camino hacia la grandeza, mostrando que incluso en la oscuridad, la verdad y la fe pueden brillar. Pero la pregunta seguía en su mente: ¿por qué estoy aquí?, se preguntaba mientras miraba la pared de la celda. ¿Cómo me llevará Dios desde este encierro hasta algo grande? José sabía que su historia apenas comenzaba, y que cada prueba, cada injusticia, era un paso hacia el destino que lo esperaba. Un destino donde su don de interpretar sueños cambiaría no solo su vida, sino la historia de toda una nación. La prisión era un lugar sombrío y frío, con olor a humedad y barrotes que hacían eco de los lamentos de los prisioneros. José, aunque joven y lejos de su hogar, no dejaba que la desesperación lo dominara. Cada día, mientras limpiaba su celda y ayudaba a otros prisioneros, recordaba sus sueños y las palabras de su padre: Dios tiene un plan para ti, hijo. Incluso cuando otros te traicionen, su propósito prevalecerá. Entre los presos, José conoció al copero y al panadero del faraón, dos hombres que habían servido directamente al rey y que ahora compartían la misma suerte de encierro. Ambos estaban perturbados por sueños que los habían dejado intranquilos y confundidos. José los observó un momento y luego habló con humildad. He visto sueños extraños antes, dijo José con voz calmada, y sé que Dios puede revelarnos su significado. Si me cuentan sus sueños, puedo intentar interpretarlos. El copero, nervioso, comenzó. Anoche tuve un sueño. Estaba frente al faraón, y delante de mí había una vid. 3 ramas brotaron y florecieron, y de ellas salieron uvas. Tomé las uvas y las exprimí en la copa del faraón. Se detuvo, temblando. No sé qué significa. José lo miró fijamente, con ojos llenos de concentración. Las 3 ramas representan 3 días, explicó José con calma. Dentro de 3 días, el faraón te restaurará a tu posición original y volverás a servirlo, tal como lo hacías antes. El copero quedó impresionado, pero también asustado. ¿Cómo sabes esto?, susurró, como si temiera haber escuchado magia. No es magia, respondió José. Dios revela los misterios a los que confían en él. Después, fue el turno del panadero. Su sueño lo había dejado perturbado toda la noche. Yo soñé que llevaba 3 canastas sobre mi cabeza. Dentro había pan para el faraón y su casa, pero los pájaros comenzaron a comerlo. Dijo con voz temblorosa: no sé qué significa. José respiró profundo y con voz firme explicó: los 3 días también se aplican a tu sueño, dijo José. Dentro de 3 días, el faraón te castigará y tu vida llegará a su fin. Y los pájaros simbolizan que tu destino será tomado de ti. El panadero quedó horrorizado y no pudo evitar llorar en silencio. José, aunque preocupado, sintió una mezcla de tristeza y aceptación. Había hablado la verdad y la justicia de Dios se cumpliría a su tiempo.
Después de interpretar los sueños, José les pidió a ambos: cuando todo suceda, recuerden de mí. Menciónenme ante el faraón, y quizás él me ayude a salir de esta prisión. Pero los días pasaron, y aunque sus predicciones se cumplieron exactamente como José había dicho, nadie recordó mencionarlo ante el faraón. El copero fue restaurado a su puesto, el panadero fue ejecutado, y José permaneció en la cárcel, aunque su fe nunca disminuyó. Durante ese tiempo, José observaba a los demás prisioneros y los consolaba, escuchando sus historias de injusticia, traición y sufrimiento. Su presencia se volvió un faro de esperanza. Aunque estemos en la oscuridad, decía José a los que lo escuchaban, Dios puede revelarnos caminos y preparar el futuro. No perdamos la fe. Poco a poco, los guardias y otros prisioneros comenzaron a confiar en él, y José se convirtió en un líder dentro de la prisión, organizando tareas, compartiendo pan y consuelo, y manteniendo la paz entre los presos. Sin embargo, José nunca dejó de pensar en su hogar. ¿Cómo estará mi padre y mis hermanos?, se preguntaba mientras miraba las estrellas por la pequeña ventana de su celda. Todo esto tiene un propósito, aunque aún no lo vea. El tiempo en prisión también permitió que José perfeccionara su don de interpretar sueños, que no era solo para él, sino para ayudar a otros. Su habilidad sería la clave para cambiar no solo su vida, sino la historia de Egipto y la de su familia, cuando el destino lo llevara ante el faraón. Cada día en la cárcel fortalecía su carácter en paciencia, fe y perseverancia se convertían en sus armas, mientras el mundo exterior lo olvidaba. Pero José sabía, en lo más profundo de su corazón, que su historia estaba lejos de terminar, y que cada prueba era un paso hacia su futuro, como intérprete de sueños y hombre de confianza del faraón. Pasaron los días, los meses y luego los años. José seguía en la prisión, cumpliendo con sus responsabilidades, ayudando a los demás presos y manteniendo la calma aun cuando la espera se hacía larga. A veces, al caer la noche, se recostaba contra la pared fría de su celda y miraba hacia el pequeño rayo de luz que entraba por una abertura en lo alto. 2 años, murmuró en voz baja. 2 años desde que interpreté aquellos sueños en el palacio del faraón. La vida continuaba con su ritmo habitual, hasta que una noche todo cambió. El faraón despertó sobresaltado, con el corazón acelerado y la respiración agitada. Había tenido un sueño tan vívido que no podía ignorarlo. Se levantó de su lecho y caminó de un lado a otro, inquieto. Este sueño no es común, dijo para sí. Algo intenta decirme. Volvió a dormir, pero la tranquilidad no regresó. Un segundo sueño lo sacudió aún más. Al amanecer, el faraón mandó llamar a todos los sabios, magos y adivinos de Egipto. Quiero que escuchen mis sueños, ordenó con voz firme, y quiero una interpretación clara. Los hombres se miraron entre sí, nerviosos. El faraón comenzó a relatar. Soñé que estaba junto al río Nilo. De las aguas salían 7 vacas, hermosas, gordas y fuertes, que pastaban tranquilamente. Pero después salían otras 7 vacas, flacas y enfermizas, y devoraban a las primeras. Sin engordar, los sabios guardaron silencio. Y luego soñé otra cosa, continuó el faraón. 7 espigas llenas y hermosas crecían en una misma caña. Pero después surgían 7 espigas secas y quemadas por el viento oriental, que devoraban a las primeras. Uno de los magos se atrevió a hablar. Gran faraón, los sueños son difíciles. Tal vez representen dioses en conflicto. Eso no es una respuesta, gritó el faraón, golpeando el suelo con su bastón. Quiero claridad. El silencio llenó la sala. Nadie podía dar una interpretación convincente. Fue entonces cuando el copero del faraón sintió un nudo en el estómago. Un recuerdo, enterrado por el tiempo, regresó con fuerza. Mi señor, dijo con cautela, hay un hombre, un joven hebreo, en la prisión. Cuando estuve encarcelado, él interpretó mis sueños, y se cumplieron exactamente.
El faraón lo miró con intensidad. ¿Cómo se llama ese hombre? José, respondió el copero, es un intérprete de sueños. No habla por sí mismo, dice que su sabiduría viene de Dios. El faraón no dudó, tráiganlo ahora mismo. En la prisión, los guardias irrumpieron con prisa. José, gritó uno, levántate, el faraón te llama. José quedó paralizado por un instante. ¿El faraón?, preguntó incrédulo. ¿A mí? No hagas preguntas. Lávate, cámbiate y prepárate. Mientras lo conducían fuera de la celda, José sentía como su corazón latía con fuerza. Después de años de silencio y espera, aquel momento había llegado. Dios susurró mientras caminaba. Si este es el momento, dame palabras claras. Al entrar al palacio, José quedó impresionado con columnas altas, paredes doradas, guardias armados y un silencio solemne. El faraón lo observó desde su trono. Me han dicho que puedes interpretar sueños, dijo el faraón. Es cierto. José inclinó la cabeza con respeto. No está en mí, mi señor, respondió con humildad, pero Dios puede dar respuesta favorable. El faraón comenzó a relatar sus sueños con atención. José escuchaba sin interrumpir, con los ojos atentos y el rostro sereno. Cuando terminó, el silencio volvió a llenar la sala. José dio un paso al frente. Ambos sueños significan lo mismo, dijo con voz clara. Dios le muestra al faraón lo que está por suceder. Vendrán 7 años de abundancia en toda la tierra de Egipto, seguidos por 7 años de hambre tan severa que borrarán el recuerdo de la abundancia. Los consejeros se miraron entre sí, sorprendidos. El sueño se repitió, continuó José, porque el asunto está decidido y se cumplirá pronto. El faraón se inclinó hacia adelante. ¿Y qué debo hacer?, preguntó con seriedad. José respiró profundo y respondió con sabiduría. El faraón debe buscar un hombre sabio y prudente y ponerlo a cargo de la tierra. Durante los años de abundancia, debe almacenar el grano para los años de hambre, para que Egipto no perezca. Un murmullo recorrió la sala. El faraón miró a sus consejeros. Luego volvió a mirar a José. ¿Encontraremos a alguien como este hombre, en quien esté el Espíritu de Dios?, preguntó en voz alta. Y en ese momento, el destino de José dio un giro que nadie esperaba. El salón del trono quedó en silencio después de que José terminó de hablar. El faraón permanecía inmóvil, observándolo con atención, como si intentara leer no solo sus palabras, sino su corazón. Los consejeros murmuraban entre ellos, sorprendidos por la claridad y la seguridad con la que aquel joven hebreo había hablado. El faraón se levantó lentamente de su trono y dio unos pasos hacia José. He escuchado a muchos hombres, dijo con voz grave, sabios, magos y consejeros, pero ninguno habló como tú. No solo interpretaste el sueño, sino que ofreciste una solución. José permaneció con la cabeza inclinada, en silencio. Si Dios te ha mostrado todo esto, continuó el faraón, no hay nadie más sabio ni prudente que tú para llevarlo a cabo. Los murmullos se hicieron más fuertes. ¿Yo, mi señor?, preguntó José, levantando la mirada por primera vez. Soy solo un hebreo, un esclavo. El faraón levantó la mano, haciendo callar a todos. Desde hoy no serás esclavo, declaró. Te pondré a cargo de toda la tierra de Egipto. Solo en el trono seré mayo, ere, que Tuan José quedó sin palabras. Sus manos temblaban. Apenas podía comprender lo que estaba sucediendo. El faraón tomó su anillo real y lo colocó en la mano de José. Con este anillo, dijo, tendrás autoridad sobre mi reino. Nadie moverá un pie sin tu orden. Luego ordenó a los sirvientes, vístanlo con ropas de lino fino y colóquenle un collar de oro en el cuello. Mientras lo vestían, José recordaba los años en el pozo, la venta, la cárcel, las noches de incertidumbre. Todo parecía un sueño, pero esta vez estaba despierto. Llévenlo en el segundo carro real, ordenó el faraón. Que el pueblo sepa
¿quién gobierna junto a mí? Cuando José salió a las calles, los soldados gritaban: «¡Doblen la rodilla!». La multitud se inclinaba a su paso, sin saber que aquel hombre había sido prisionero pocas horas antes. El faraón se acercó una vez más. «Desde hoy», dijo, «te llamarás Zafnat, y te doy por esposa a Asenet, hija de Potifera, sacerdote de Onán». José inclinó la cabeza, todavía asimilando el peso de todo. «Serviré con fidelidad», respondió. «No a mí sea la gloria, sino a Dios». Comenzaron los 7 años de abundancia, y José no perdió tiempo. Recorrió toda la tierra de Egipto, observando campos, graneros y aldeas. «Aquí construiremos almacenes», decía a los administradores. «No debemos desperdiciar nada». «¿Y si el pueblo se queja?», preguntó uno de ellos. «Algunos dicen que es excesivo guardar tanto». José respondió con firmeza: «Cuando el hambre llegue, agradecerán cada grano guardado». El trigo se acumulaba como arena del mar. Día tras día, Egipto prosperaba bajo la administración de José. El pueblo comenzó a respetarlo no solo por su autoridad, sino por su justicia. Durante esos años, Esinet le dio 2 hijos. «Este se llamará Manasés», dijo José al sostener a su primogénito, «porque Dios me hizo olvidar todo mi sufrimiento». Y al segundo: «Este se llamará Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción». Pero tal como José había anunciado, los años de abundancia terminaron, el viento cambió, las lluvias cesaron, y la tierra comenzó a secarse. El hambre llegó primero a Egipto, y luego a las tierras vecinas. El pueblo acudió desesperado al faraón. «No tenemos pan», gritaban. «El hambre nos consume». El faraón respondió sin dudar: «Vayan a José y hagan todo lo que él les diga». José abrió los graneros y vendió alimento al pueblo, salvando a Egipto de la ruina. Caravanas de otras naciones comenzaron a llegar buscando alimento. Una de esas caravanas venía de Canaán, y José aún no lo sabía. Pero entre esos hombres estaban sus propios hermanos, los mismos que lo habían vendido años atrás. El destino estaba a punto de enfrentarlos cara a cara. El hambre se extendía como una sombra sobre todas las tierras cercanas a Egipto. En Canaán, Jacob observaba cómo los graneros se vaciaban, y la desesperación comenzaba a reflejarse en los rostros de su familia. «¿Por qué se miran unos a otros sin hacer nada?», dijo Jacob con voz cansada. «He oído que en Egipto hay alimento. Vayan y compren grano, para que no muramos». Los hijos de Jacob se prepararon para el viaje. 10 de ellos partieron rumbo a Egipto. Benjamín, el menor, se quedó en casa. «No permitiré que le pase algo», dijo Jacob con firmeza. «Ya perdí a José, no perderé a otro hijo». Los hermanos no dijeron nada. Cada uno cargaba con un peso invisible: el recuerdo de José, el pozo, la túnica manchada de sangre, la mentira sostenida durante años. Cuando llegaron a Egipto, el lugar estaba lleno de gente de todas las naciones. Caravanas, gritos, soldados, sacos de grano. Al frente de todo estaba José, vestido con ropas de gobernador, observando con atención a quienes se acercaban. Y entonces los vio en José, sintió que el tiempo se detenía. 10 hombres frente a él, más envejecidos, más duros por los años, pero inconfundibles. «Son ellos», pensó mis hermanos. Los hermanos se inclinaron rostro en tierra ante él, sin reconocerlo. José los miró en silencio. Sus manos temblaron ligeramente, pero su rostro permaneció firme. «¿De dónde vienen?», preguntó José con voz severa, hablando en egipcio. «De la tierra de Canaán», respondieron. «Hemos venido a comprar alimento». José los reconocía, pero ellos no a él. «Ustedes son espías», dijo de repente. «Han venido a ver la debilidad de esta tierra». Los hermanos se miraron entre sí, alarmados. «No, señor», dijo Judá rápidamente. «Somos hombres honestos. Han 2 hermanos. Éramos. Uno ya no vive, y el menor está con nuestro padre».
Al escuchar eso, José sintió un nudo en la garganta. ¿El menor está vivo?, pensó Benjamín. Si dicen la verdad, continuó José, tráiganme a ese hermano menor. Hasta entonces, quedarán detenidos. Por favor, dijo Rubén. No somos espías. José ordenó que los llevaran presos por 3 días. En la oscuridad de la celda, los hermanos comenzaron a hablar entre ellos. Esto nos pasa por lo que hicimos a José, dijo Simeón, con voz temblorosa. Su sangre nos persigue. Rubén bajó la cabeza. Yo les dije que no le hicieran daño, y no me escucharon. José, escuchando desde fuera, se apartó un momento y lloró en silencio. Sus recuerdos, su dolor, todo regresó con fuerza. Después de 3 días, José los mandó llamar. Si son hombres honestos, dijo, uno de ustedes quedará aquí. Los demás lleven alimento y regresen con su hermano menor. Simeón fue retenido. A los demás les devolvieron el grano. Pero sin que lo supieran, José ordenó que el dinero fuera colocado de nuevo en sus sacos. En el camino de regreso, uno de ellos abrió su saco y gritó, «Nuestro dinero está aquí». El terror los invadió. «¿Qué es esto que Dios nos ha hecho?», decían, temblando. Al llegar a Canaán, le contaron todo a Jacob. Cuando descubrieron el dinero, Jacob quedó devastado. «Me han privado de mis hijos», gritó. José ya no está, Simeón tampoco. ¿Y ahora quieren llevarse a Benjamín? Judá dio un paso al frente. «Yo responderé por él, padre. Si no lo traigo de vuelta, cargaré con la culpa toda mi vida». El hambre empeoró. Finalmente, Jacob cedió. «Llévenlo», dijo con voz quebrada, «y que Dios tenga misericordia de ustedes». Cuando regresaron a Egipto con Benjamín, José los vio de lejos, y esta vez su corazón casi se detuvo. «Es él», susurró. Mi hermano José ordenó que los llevaran a su casa. Los hermanos estaban aterrados. «Seguro nos traerán aquí por el dinero», decían. Durante la comida, José se sentó frente a ellos, observó cada rostro. Cuando vio a Benjamín, tuvo que levantarse y salir apresuradamente para llorar. Regresó, se recompuso y ordenó servir la comida. A Benjamín le dio una porción 5 veces mayor. Los hermanos se miraron confundidos. La prueba aún no había terminado. José ordenó que su copa de plata fuera escondida en el saco de Benjamín. Cuando ya se iban, los guardias los alcanzaron. «¿Por qué han robado la copa de mi señor?», gritaron. Buscaron saco por saco, hasta llegar al de Benjamín. «No», gritó Judá. «No puede ser». Desesperados, regresaron ante José. «El que tenga la copa será mi esclavo», dijo José. «Los demás pueden irse». Judá cayó de rodillas. «Por favor», rogó, «toma mi vida en lugar de la del muchacho. No puedo volver y ver morir a mi padre de dolor». José ya no pudo más. Su corazón estaba a punto de romperse. José ya no pudo contenerse más. El peso de los recuerdos, el dolor guardado durante años, la mirada suplicante de Judá y el temor reflejado en los ojos de Benjamín hicieron que su corazón se quebrara. «Salgan todos», ordenó José, con voz temblorosa, a los sirvientes egipcios. Cuando la sala quedó vacía, José se levantó lentamente. Sus manos temblaban. Respiró profundo, intentando dominar el llanto que ya no podía ocultar. «Yo soy», su voz se quebró. «Yo soy José». Los hermanos lo miraron confundidos. «José, su hermano», continuó, «el que ustedes vendieron a Egipto». El silencio fue absoluto. Ninguno pudo moverse. El miedo se apoderó de ellos. «José», susurró Rubén, «¿está vivo?» José dio un paso al frente, con lágrimas corriendo por su rostro. «Sí, estoy vivo». Los hermanos retrocedieron, aterrados. «Ahora nos hará pagar», pensó Simeón, «nos matará». Pero José levantó la mano. «No tengan miedo», dijo con voz firme, aunque llena de emoción. «Aún no fueron ustedes. Dios me envió delante de ustedes para preservar la vida». Se acercó a Benjamín
y lo abrazó con fuerza. Ambos lloraron sin poder hablar. Luego abrazó a cada uno de sus hermanos. Hubo dolor, continuó. Hubo traición, pero Dios transformó todo en bien. Gracias a eso, hoy hay alimento, hay vida, hay esperanza. Judá cayó de rodillas. Perdónanos, dijo llorando. Vivimos con esta culpa todos estos años. José lo levantó. El pasado no se puede cambiar, respondió, pero el perdón puede sanarlo. Después, José dio instrucciones claras. Vuelvan a Canaán, traigan a nuestro padre, traigan a sus familias. Vivirán en la mejor tierra de Egipto. Yo cuidaré de ustedes. Cuando Jacob escuchó la noticia, no lo creyó. José, ¿vive?, preguntó con voz temblorosa, pero cuando vio los carros, las provisiones y escuchó los detalles, su espíritu revivió. Iré, dijo antes de morir. Veré a mi hijo. El reencuentro fue profundo y silencioso. Jacob abrazó a José largamente, sin palabras, solo lágrimas. Años de dolor se disolvieron en ese abrazo. Ahora puedo morir en paz, susurró Jacob. Mis ojos te han visto. José cuidó de su padre hasta el final de sus días y sostuvo a su familia durante toda la hambruna. Nunca usó su poder para vengarse, sino para proteger. Años después, cuando Jacob murió, los hermanos volvieron a temer. Ahora sí nos hará pagar, decían entre ellos. Pero José los reunió y dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. No tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Así vivió José como un hombre que entendió que los sueños no siempre se cumplen de la forma que esperamos, pero sí de la forma correcta. Y ahora, mientras esta historia llega a su final, tal vez tú que estás escuchando te identificas con José. Tal vez has sido traicionado, olvidado, herido o tratado injustamente. Tal vez has sentido que tus sueños quedaron enterrados en un pozo o encerrados en una prisión. Pero la historia de José nos recuerda algo poderoso. El tiempo no destruye los sueños cuando Dios está en medio. Los prepara. Si esta historia tocó tu corazón, tómate un momento para reflexionar. ¿Qué harías tú si tuvieras la oportunidad de vengarte o de perdonar? Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te gustó, apóyanos con un like, compártela con alguien que necesite esperanza y suscríbete para seguir escuchando historias que inspiran, enseñan y fortalecen el alma. Nos vemos en el próximo relato. Y que nunca olvides que incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue escribiendo tu historia.